Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Bienvenidos y bienvenidas al Evangelio del Día con tu hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. En este día lunes 16 de enero vamos a leer y vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 2 del versículo 18 al 22. Les invito para que ustedes busquen en sus Biblias, para que juntos podamos leer y meditar y recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, nos dice ahí el Salmo 119, versículo 105. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice allá en Hebreos 4:12. Por eso ustedes y yo nos vamos hoy a alimentar de la palabra del Señor, porque en San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro corazón, para que nosotros pongamos nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, dé mucho fruto con perseverancia. Nos dice allá en Lucas 8:15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará al novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja, y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino nuevo haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. Haz vino nuevo, envases nuevos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar y el momento que me estén escuchando. Les envío un gran saludo, les envío un abrazo de corazón a corazón y les agradezco por estar en este compartir de la palabra del Señor, del Santo Evangelio del día de hoy, que San Jerónimo decía que la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para nosotros. Entonces vamos a poner nuestro corazón a disposición, vamos a poner en nuestro corazón en la mano del Señor para que sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto. Nos dice allá en Lucas 8:15. En el día de hoy, lunes, el Evangelio del día de hoy nos dice: un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunos
algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no lo hacen los tuyos? Entonces aquí vemos una situación donde los fariseos y también los discípulos de Juan, que vivían en el Antiguo Testamento, ellos estaban ayunando. Estaban ayunando porque esa era una manera de agradarle a Dios con el ayuno. Entonces aquí Jesucristo no viene a condenar el ayuno de ninguna manera, sino que Él nos viene a traer su evangelio, su buena nueva, antes que el ayuno. Y más luego nos dirá un poquito más adelante que los discípulos de Jesús, mientras están con Él, no ayunan, pero cuando Jesús no esté, entonces ayunarán. Aquí vemos como los discípulos de Juan y los fariseos con sus discípulos, recordemos que ellos no creían en Jesús. Ellos creían en Dios, pero no en el enviado de Dios, en el Emmanuel, Dios con nosotros, en Jesucristo. No creían en Jesús. De hecho, por eso lo mataron, por Jesús decir que Él es el Hijo de Dios, por Jesús decir que Él perdona los pecados, por Él hacerse semejante a Dios, según los fariseos. Y por eso lo condenaron y lo mataron. Entonces aquí vemos una situación donde ellos están haciendo ayuno, también los discípulos de Juan que vivían y pertenecían al Antiguo Testamento. Entonces ellos de alguna manera estaban queriendo agradar a Dios y vienen y le hacen ese comentario a Jesús: los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les responde en el versículo 19, Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Entonces Jesús aquí no está diciendo que el ayuno está mal de ninguna manera. De hecho, el mismo Jesús, allí en San Mateo capítulo 6, del versículo 16 al 18, nos dice que cuando vayas a ayunar, perfúmate, para que tu ayuno quede en secreto, y Dios, que conoce los secretos, en lo secreto, te premiará. Dios no va a premiar por el ayuno. Pero aquí Jesús está con sus discípulos, y Jesús es el novio. ¿De quién? De la iglesia. Ustedes recuerdan allá en Apocalipsis, donde dice las bodas del Cordero. Entonces Jesús es el novio, la esposa es la iglesia. Por eso nos dice también allá en Filipenses 1:18, no es Filipenses, vamos a ver, nos dice allá en Colosenses 1:18, que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Jesús aquí nos presenta como prioridad su evangelio, su buena noticia. Mientras que los discípulos de Juan y los fariseos se querían ocupar del ayuno, Jesús venía trayendo la buena nueva, su evangelio, a sus discípulos. Y mientras ellos están con Jesús, están recibiendo la enseñanza de su evangelio, de su buena noticia. Ellos están recibiendo la palabra de Jesús, que es la semilla del reino de los cielos. Entonces, por eso Jesús les dice aquí a ellos, mientras el novio está con ellos, no, claro que no ayunarán, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces ayunarán, porque Jesús está poniendo de frente, antes que el ayuno, su palabra, su evangelio, su mensaje, su buena noticia. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja, y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Entonces también el Señor Jesús nos está diciendo aquí que no se puede remendar algo de tela vieja con tela nueva.
También que no se puede poner vino nuevo en envases de cuero viejos, porque entonces reventaría, se echaría a perder los dos. Para vino nuevo, envases nuevos. Por ejemplo, nosotros a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, guardamos muchas cosas del pasado que, que son, que son como aquel vino viejo que está ahí guardado, ¿no es cierto? Para que podamos recibir lo nuevo, las gracias del Señor, las bendiciones y podamos vivir según su palabra, según su voluntad, según su evangelio, es necesario que ustedes y yo desechemos de nuestro corazón, de nuestra vida, todas esas cosas que nos alejan del Señor, como malos pensamientos, malos deseos, como por ejemplo malos vicios y las cosas que nos llevan al pecado, que es la desobediencia a Dios, y tener en nuestro corazón como ese odre, como ese envase, que sea ese envase nuevo para que reciba la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque si nosotros queremos vivir una vida cristiana y en lugar de deshacernos de todo lo malo, de lo malo que hay dentro de nosotros, no estamos dando espacio para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón. O si llega un momentico, nos emocionamos, nos ilusionamos con la palabra del Señor, viene el maligno, se nos roba. Por eso necesitamos nosotros como la Virgen María encarnar la palabra del Señor. Como dice allá en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ustedes y yo necesitamos encarnar en nuestra vida, en nuestro corazón, la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, que nos va a guiar día a día. Y así ustedes y yo podemos cumplir la voluntad del Señor, recibiendo la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos en nuestro corazón. Y como nos dice allí en Santiago 1:21 y 22, que tenemos que recibir la palabra del Señor con un corazón humilde, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, pero no solamente recibirla, además tenemos que ponerla por obra, porque si la recibimos y no la ponemos por obra, nos dice allá en San Lucas capítulo 6 del versículo 47 en adelante, nos dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel hombre que edificó su casa sobre roca. Subió el río, vino el viento y no la derribó porque estaba cimentada sobre roca. Pero quien escucha la palabra de Dios y solamente le entra por el oído y por la boca está, y ama a Dios con la boca, yo amo a Dios, pero en obras no hace nada. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es como aquel hombre que edificó su casa sobre arena. Vino la tormenta y la derribó y fue un desastre de esa persona. Dice el Señor que así es una persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Mientras que si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, por práctica, entonces ahí sí vamos a ser como aquel hombre que edificó su casa sobre roca. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, que la bienaventurada Virgen María interceda por todo el mundo, por todas las necesidades de todo el mundo. Un abrazo bien grande para todos. Por favor, ayúdenos a evangelizar compartiendo este video del Evangelio del día. Lo subimos todos los días, además subimos enseñanzas para fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos y también para predicarles también a nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Ese es el mandamiento de Dios. San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Eso incluye también a los hermanitos separados, que son nuestros hermanos que andan en un error, y por eso nosotros les predicamos a la luz de la palabra del Señor, para que se cumpla el plan de Dios, que dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.